tardes, con su venia, sus señorías, señor presidente. Como primer punto, me veo obligado a señalar lo triste de esta reunión de trabajo, ya que la Comisión Permanente renunció a tratar de abonar a la distensión nacional y en el deber de una respuesta que llamara a la acción y a la solución, nos quedamos en explicaciones como si éstas hicieran falta o como si con explicaciones pudiéramos llenar el tanque. Además de eso, la hora y la fecha pues hacen una direccionalidad de que se diluya aún más. Pero más allá de eso, saludo la disposición al diálogo y bienvenidos. Y hay varias cosas que creo que son importantes aclarar. La primera es que el gasolinazo y la reforma energética son uno y lo mismo, son causa y consecuencia. En el mismo texto de la reforma, en diferentes textos de la presidencia, siempre se ha manejado como parte integral. Más allá de eso, el doctor Carstens lo afirmaba ayer, oímos hace unos minutos al secretario, y al final del día se podrían decir muchos argumentos. El hecho factual es que la liberación, cómo se realizó, ha generado inestabilidad social y económica. ¿Y qué sentido tiene negar esta identidad? Sobre todo si la reforma energética ya fracasó. La evidencia está a la vista, Pemex está para efectos prácticos quebrado, no ha mejorado la competitividad ni del país ni de la empresa, la corrupción sigue igual, los intereses siguen igual, el robo de combustible crece y crecerá más. No hay un indicador que nos muestre que esta reforma ha sido conveniente ni para la empresa ni para México. El otro tema que creo que vale la pena abonarle es este dilema que a mí en lo personal me parece tramposo, ustedes podrán acreditarlo, entre subsidio y programas sociales, como si se tratara de escoger, o sea, como si fuera uno o el otro. Primero habría que considerar que en el balance de subsidio y impuesto, porque siempre es una sumatoria, siempre acaba ganando el impuesto. Además de que es tramposo, porque nos muestra a un gobierno más dispuesto a recortar el gasto social que su gasto en comunicación y publicidad. Para dar una idea de esto, se habla de 200,000 millones, el dato es del presidente. Investigaciones periodísticas y resultados de diversas auditorías. Le pediría la misma consideración, señor presidente, pues ser respetuoso el tiempo y me disculpo con mis compañeros. Las investigaciones nos muestran que el desfalco de Duarte, el de Veracruz, hay que aclarar, es de 180,000 millones de pesos, por mencionar uno de los 10, y aquí hablo de todos los signos, no es un tema partista, es un tema de problemas nacionales. ¿Por qué escoger entre programas sociales y subsidio o no mejor evitar esta generación de gobernadores corruptos? Sí hay mucho y hay mucho por hacer y que se podía hacer. Invertir en gasolineras, en refinerías, modernizar, actualizar, potenciar las existentes, revisar los ingresos de las concesiones mineras y salineras. Hay mucho que hacer. Yo lo que veo como problema de fondo es un gobierno que se queda en la explicación y en la abnegación, que pide la comprensión sin darla. El dilema, y esto es lo que hay que hablar, usted, secretario, habla de los componentes, pero nos falta un componente que es muy importante, que es la utilidad en el negocio. El dilema de fondo es, ¿qué es la prioridad para el gobierno? ¿La utilidad de los gasolineros o la economía popular? Frente a esto, un gobierno que a veces pareciera que confunde el libre mercado con ser funcional a la codicia de los mismos intereses de siempre, con una obsesión por encontrar las pequeñas cosas que cuentan mucho, pero que no se ven los intereses nacionales, y que al final pide unidad, pero la unidad la entiende sobre su persona, no sobre un proyecto nacional incluyente. No se puede pedir unidad si no se propone una solución de fondo. Y concluyo con las preguntas específicas. La primera es si ustedes refutan o confirman las aseveraciones hechas por su servidor. La segunda es cuál es la utilidad promedio en la cadena de gasolina y si es posible reducirla. Hay un caso muy específico, los gasolineros de Colima que redujeron 50 centavos, a ellos sí les alcanzó. La siguiente es, ¿por qué adelantar si no había condiciones de competencia? ¿Qué le abonamos si no había estas condiciones? ¿Para qué hacerlo antes con los resultados que ya conocemos? Y el otro tema es el tema de la respuesta. ¿Es acaso este pequeño acuerdo, es todo lo que hará el gobierno frente a la delicada situación nacional
económica y de gobernabilidad, y en particular frente a los próximos gasolinazos, ¿es para lo que nos alcanzó? ¿Realmente consideramos que esta es una medida proporcional y útil para el tamaño del problema? La mayor infamia de un gobierno es renunciar a su conducción para la solución de los problemas y no a los privilegios. Tengo la confianza y la esperanza que este no sea el caso. Quiero acotar por último, y agradeciendo su paciencia y tolerancia, que el contener mis aseveraciones y preguntas no intentan hacer un juicio o una recriminación. Ni siquiera aspiro a generar alguna incomodidad o agravio. Si fuera el caso, les ofrezco las disculpas. Tienen un sentido práctico y de urgencia nacional, y es que reconozcamos la situación y sus peligros, que lo que hemos hecho no es suficiente y no va en la dirección correcta. El punto es que si no somos capaces de reconocer los problemas, no vamos a tener la posibilidad de solución. Reconozcamos con honestidad que si algo no sale como se que a lo mejor las cosas no salieron como se planearon, y a partir de ahí iniciamos una ruta para fortalecer la gobernabilidad y la estabilidad. Así sí podríamos estar unidos. Muchas gracias. Senador. Sí, al secretario Mid y al secretario de Energía, por favor. Tiene el uso de la voz el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Muchas gracias al senador Fernández. Yo discrepo de algunos de los planteamientos en términos de la pregunta puntual que se me realizaba, y quisiera volver a enfatizar que no es la reforma energética y que no es la reforma fiscal lo que explica una circunstancia que nos viene de fuera, es el incremento en el costo de un combustible que no fijamos nosotros, que no controlamos nosotros y que nos obliga en la circunstancia a actuar por la vía del diálogo, actuar con los instrumentos que se tienen desde el gobierno, actuar para buscar mantener la estabilidad de precios, actuar para modernizar el transporte público y facilitar modernidad urbana, actuar para fortalecer el paquete de prestaciones que ofrece el IMSS a su beneficencia, actuar para buscar que tengamos en el país mejor crédito y más competitivo y que generemos mejores espacios de inclusión financiera, actuar para permitir un ejercicio pleno de los derechos. Ayer se anunciaba el que activamente habremos de buscar a más de 3 millones de mexicanos adultos mayores que no tienen pensión y que tienen ahorros para el retiro, para hacerles el retorno, para regresarles estos recursos. Actuar para generar condiciones de inclusión laboral, en donde estamos trabajando con todos los beneficiarios de los programas, buscándolos llevar del programa a un empleo formal. Actuar para que el FONADIN se convierta en un instrumento de estímulo a mayor inversión de infraestructura, tanto carretera como de infraestructura hidráulica. Actuar para reasignar más de 18,000 millones de pesos a la banca de desarrollo y con ello generar espacios de crédito que apoyen la generación de empleo en sectores estratégicos como el energético, infraestructura y telecomunicaciones. Actuar para que las restricciones fiscales no sean obstáculo, para que por la vía de APPs no tengamos adicionalmente capacidad de empujar asociaciones público-privadas en hospitales, carreteras o escuelas. Actuar con creatividad en zonas económicas especiales y darle, sobre todo al sur-sureste, alternativas diferentes de desarrollo. Actuar por la vía de estímulos fiscales, empezando por el propio que se dio en el sector gasolinero para reducir el impuesto especial de producción y servicios en poco más de $1. Actuar también para implementar un esquema fiscal sencillo y eficiente para pequeñas y medianas empresas y darles estímulos que permitan deducibilidad inmediata. Actuar también para que se repatrien capitales y hacerlo todo en un marco de una política fiscal responsable y de respeto al Estado de Derecho. Insisto, no puede uno vincular ni a la reforma energética ni a la reforma fiscal lo que está sucediendo. Es una circunstancia que nos viene de fuera, que es global, que es en cualquiera de los países que comparemos y que revisemos, observaremos incrementos similares, lo cual no nos exime de trabajar en todos estos elementos que aquí se han apuntado. Y solamente para puntualizar, lo que ayer decía el doctor Carstens, y cito, de la escenográfica, dice, sobre el precio de la gasolina, a mí me gustaría simplemente reiterar que el Banco de México, yo en lo particular, lo veo como una medida adecuada. Es parte de las reformas estructurales, algo que ya desde hace décadas
nos está siempre persiguiendo es el hecho de que ese precio se desalinea y de repente se vuelve inevitable su ajuste, y cuando se da su ajuste se genera volatilidad. Lo que decía el doctor Carstens ayer entonces es que no es consecuencia el incremento del precio de las reformas estructurales, sino que el hecho de que el precio se ajuste a su costo es una reforma estructural en sí misma. Lo que nos sucedió al final del anterior año fue justo lo que aquí describe el secretario Carstens. Se le puso una banda al precio, banda que impidió reflejar su costo y que implicó, cuando se liberó la banda, pues un ajuste importante que hoy nos tiene aquí enfrentando juntos una circunstancia que nos vino de fuera. Gracias, secretario. No, estoy preguntando, ¿fue solo la pregunta del secretario Amid? Ah, perdón, tiene el uso de la palabra el secretario de Energía. Señor diputado, la reforma energética que aprobó el Poder Constituyente Permanente y el Congreso de la Unión es una reforma muy profunda y muy compleja. Incluye la vertiente de hidrocarburos, pero incluye también la vertiente de electricidad. Implementar una reforma energética de este calado requiere un tiempo importante de maduración. Hace apenas 2 años y medio que el Congreso aprobó las leyes secundarias y hemos venido implementándola con la mayor responsabilidad y con la convicción de que es un paso en la dirección correcta para el país. Tenemos ya los primeros frutos de la reforma a pesar del escaso tiempo de implementación. Permítame enumerarle algunos de ellos. Hemos hecho, bajo altos índices de transparencia, 4 licitaciones de contratos de extracción y exploración de hidrocarburos. Esos contratos nos han dado, esas licitaciones nos están dando 38 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos que van a traer cuantiosas inversiones al país, van a generar empleo y van a generar desarrollo regional, y si tienen éxito comercial en su mejor momento, nos pueden incrementar nuestra plataforma de producción en cerca de 1 millón de barriles diarios, sin que el Estado mexicano ponga un solo centavo y llevándose en promedio el 60% de las utilidades, sin que el Estado corra todos los riesgos y tenga que endeudarse como sucedía con el modelo anterior. Otro fruto concreto de la reforma energética lo tenemos en la expansión del Sistema Nacional de Gasoductos. Va a ser uno de los mejores legados de esta administración. Se está casi duplicando la red de gasoductos. Pretendemos concluir el sexenio con cerca de poco menos de 10,000 kilómetros de gasoductos que van a permitir, por otro lado, generar electricidad a precios limpios, a precios más bajos, energía más limpia, es menos contaminante que el combustóleo y que el diésel, y generar desarrollo industrial en muchísimas regiones porque es una infraestructura indispensable para la expansión económica de las regiones que no lo tienen. Otro avance importante de la reforma energética lo tenemos en la sísmica. En estos 2 años se ha hecho más sísmica que en toda la historia del país. Hoy en día, con la participación de empresas privadas reguladas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la región del planeta donde se está haciendo más sísmica es el lado mexicano del Golfo de México. Esto nos va a dar un conocimiento y una información valiosísima de nuestros recursos geológicos en las aguas del Golfo de México. Pero los avances no solamente están en los hidrocarburos, los avances de la reforma energética están también en la electricidad. Ya creamos el mercado eléctrico mayorista, que va a dar oportunidades a las empresas de acudir ahí a obtener electricidad a precios competitivos y diversas confiabilidades de suministros y diversas empresas que los podrán establecer. Estamos impulsando enormemente las energías limpias como fruto de los incentivos y de la regulación que esta reforma establece
para energías renovables. Quisiera decirle que hemos realizado ya 2 subastas de energías limpias, también bajo altos índices de transparencia, y que traerán al país solamente en energías limpias inversiones cercanas a los 7,000 millones de dólares y que nos van a permitir un crecimiento exponencial, particularmente de la generación solar. Esto en cuanto a los avances de la reforma energética. En cuanto a su otra pregunta de por qué se adelantó la flexibilización del mercado de gasolinas para este año, creo que fue una decisión muy importante y muy inteligente cambiar la ley. La disposición original señalaba que la apertura iba a ser súbita a partir del 1 de enero del 2018. El cambio legal no transcurrió en adelantarlo a enero del 17 e implementarlo a lo largo de este año de manera gradual y de manera coordinada entre la Comisión Reguladora de Energía y Petróleos Mexicanos. De esta manera se va a venir ampliando, abriendo los mercados del noroeste del país primeramente y terminar en el sureste. Se permitirá una buena coordinación entre las temporadas abiertas de Pemex y la apertura de los mercados que regulará la Comisión Reguladora de Energía. Creo que ese era un paso también en la dirección correcta. Gracias por su